Hola Sones, soy Pozo y hoy vamos a pintar Scythe. Entonces hoy día vamos a pintar el Crimean Khanate o Khanate de Crimea, y que tiene, como todas las otras facciones de Scythe, tiene 4 mechas y un héroe. El héroe es Sera Ikar, que es básicamente una princesa del Khanato, y su águila, que es el Animal Companion, ¿ya? Los colores del Khanato son amarillo con un verde, yo lo llamaría desgastado, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a pintar? Los colores principales que tenemos que usar para Sera vamos a usar la triada de amarillos de River Master Set. Entonces vamos a aprovechar mucho el Marigold Yellow, que es como un poco tirado hacia naranjo. La mayoría de las cosas las vamos a pintar con Sun Yellow, creo que es, y el lining lo vamos a hacer con Lemon Yellow. Y también para todo lo que es detalles, como el carcaj o la bolsa que tiene, quiero usar probablemente Forest Green, un verde que no sea que no resalte mucho, pero que no sea demasiado oscuro, ¿ya? También vamos a hacer un montón de detalles con oro en la miniatura, porque en el arte oficial tiene como hartos detalles dorados y quiero aprovechar eso. Para el mecha vamos a usar la misma estrategia que ya hemos usado antes, que es que vamos a hacer una base con acero, vamos a resaltar un poco con silver y vamos a pintar con una mezcla de colores. Vamos a usar mucho Zealot Yellow y mucho Fire Orange, o sea, Fire Giants Orange. Pero algo que voy a hacer es que las ruedas en particular van a tener detalles hechos en acero con un poco de detalle en bronce, y la rueda la voy a pintar negra para que sea como un neumático, ¿ya? Puede que desentone un poco porque probablemente la vamos a pintar gris, porque si no va a ser demasiado fuerte, ¿ya? Y lo otro es que por el lado de los pies, de las piernas, en vez de pintar todo de un solo color, vamos a pintar solo el frente amarillo o naranjo, y el borde lo vamos a pintar plateado y vamos a hacer detalles en bronce, ¿ya? Con eso yo creo que va a quedar súper bien. Lo otro que vamos a hacer es que, como este es amarillo, claro, creo que aporta muy bien que tenga unas peanas desérticas, entonces tengo unas peanas que las vamos a pintar para que parezca. O sea, es súper extraño porque tengo una peana de arena, la voy a imprimir y voy a tratar de pintarla como arena, pero obviamente va a ser arena. Quiero ver si puedo hacer un detalle como que parezca con un terreno amplio de desierto, ¿ya? Así que veamos cómo salen. Como en veces anteriores, partimos haciendo una base de acero mezclando 50-50 entre acero coarse y acero fine de Golden. Luego hago pincel seco cenital usando silver. Los pies, la zona frontal y la zona posterior las pintamos usando Sealed Yellow. Les recuerdo que le hagan like al video y se suscriban al canal.
Después agrego Fire Giants Orange a mi paleta y pintamos el resto del cuerpo del mecha. Hacemos el color base del neumático usando Black Gray. Después hacemos un lining del neumático usando Sea Gray. Corrijo algunas manchas usando Silver. Añado detalles usando bronce. Y después de un barnizado para fijar la pintura, hacemos un lavado negro. Empecemos con la peana, que en este caso es sufrimiento puro. Partí con Clear Yellow, pero es de esos colores transparentes que no cubren nada, así que olvídenlo. Cuando entendí mi error, me moví a usar Lemon Yellow. No sé en qué planeta pensé que el Leather Brown iba a ayudar a dar un tono como de desierto, pero bueno, aquí está. Uso el Lemon Yellow para pintar la base de las peanas y el borde de las peanas. En mis burdos intentos porque parezca arena, hago un lavado con rosita. No quedó mal, pero después hice pincel seco con oro y básicamente cubrí todo lo que había hecho. Y después lo lavé con burnt amber y se ve como... Intentando deshacer el desastre, hago un pincel seco con lemon yellow. Y después pinto zonas específicas con natural wood. Más pincel seco con lemon yellow, pero aquí ya estoy desistiendo, entendiendo que nunca voy a hacer que se vean como quiero. Finalizo con un lavado carbon black y luego pongo las miniaturas en las bases. Seguro que le va a resultar mejor que este desastre. Vamos a usar la triada amarillos de Raven Master Series, así que partimos con Marigold Yellow. Hasta el día de hoy me pregunto si esta pintura es difícil de trabajar o mi pote ya está malo. Segunda capa y se sigue viendo asqueroso. Pintamos todo lo que sería cuero usando Forest Green.
Hago la primera luz de la ropa usando Sun Yellow. La pintura sigue viéndose horrible, pero con esta capa me siento un poco más tranquilo del resultado. Hago la capa base de Car usando Beige Brown. Uso Gold para pintar la armadura de cera y otros detalles. Pinto las plumas de Car usando el mismo Beige Brown mezclado con Titanium White. Aprovecho de mezclar el mismo Titanium White con Forest Green para hacer el lining de la armadura y otras secciones de cera. Mirando este video no puedo pensar en otra cosa que decirme a mí mismo: aprende a descargar el pincel Sobenco. El rifle lo pinto con el mismo Beige Brown y uso Silver para pintar el cañón. Me doy 1000 vueltas antes de mostrarlo, pero le doy un lavado con Rose Sienna. Car quedó particularmente bien, pero creo que me faltan algunas tomas de cuando lo pinto. Y el resto está bien, pero quedaron bastante cochinas. Pero suficiente para usarlas durante el juego sin problemas. Estamos. Mientras la estaba pintando se sentía que estaba quedando horrible, pero quedó bien. No quedó súper, pero creo que está bien. Entonces veamos un poco el detalle. Cera me quedó bastante cochina, pero creo que el esquema de colores está bien, tiene buen lejos y eso es lo que más me importa siempre. Creo que el águila, que se llama Car, perdón, me gustó como quedó. Creo que el esquema de colores, si bien no está súper detallado, el esquema de colores quedó bien. El mecha quedó un poquito más oscuro de lo que creía, pero se sigue viendo amarillo, así que contento con eso. Y las bases quedaron como perfectas. Si vieron el video, vieron que que las rehice o las repinté muchas veces. Nunca supe cómo llegar a tener un color arena bueno, pero no desentonan tanto del color de las miniaturas ni del color de la facción. Así que bien por ese lado. Entonces, una facción más de Side y quedan 4 más. Nos vemos la próxima.